Buenos días, chicos. Voy a hacer esta grabación de la clase del módulo 61 que corresponde a la guía de trabajo autónomo número 3. Recordemos que hemos venido hablando acerca de las políticas públicas inclusivas. Si lo refrescamos un poquito, son acciones que ejecutan los gobiernos para garantizar el bien común de la población y para garantizar que todas las personas puedan acceder a los derechos principales y básicos por parte del Estado. En este caso, vamos a empezar con el tema de la educación, que como dice el título, es un derecho de todos. Al menos en Costa Rica es un derecho de todos. Digo al menos en Costa Rica porque días atrás que estuvimos conversando de esto, estuvimos viendo la historia de Malala y analizando un poco el asunto de que existen otras latitudes donde la educación no es un derecho para todos y no es accesible tal cual lo es en nuestro país. Para empezar, aquí pues cada uno de ustedes va a analizar, bueno, ¿por qué o para qué estudiamos? ¿Cuál es el propósito de permanecer en las aulas durante tantos años, desde el kinder hasta donde las personas quieran llegar? Llámese secundaria, llámese universidad, llámese educación técnica. Bueno, ¿para qué estudiamos o por qué estudiamos? Porque, como lo dije en la clase el lunes, pues alguien podría preferir estar en la casa un día por la noche que estar en el colegio, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el propósito de hacer ese sacrificio extra o dar esa milla extra y estar en un centro educativo? ¿Qué es la educación? ¿Por qué realmente es un derecho? Bueno, es un conjunto, la educación es un conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de los niños, jóvenes y adultos. Este proceso incluye preceptos, ejercicios, ejemplos coordinados por el docente. Entonces, vean cómo dice ahí, es un conjunto de disciplinas, por eso no aprenden solo cívica, por eso no aprenden solo matemáticas, porque es un conjunto de disciplinas que se unen para hacer al ser humano un ser integral en conocimiento, ¿verdad? Y como hablamos días atrás, aunque no lo incluye aquí el concepto, ¿verdad? Recordemos que la educación, que es un proceso, ¿verdad? Eh, no está concentrado únicamente en el aprendizaje o la memorización de contenidos, sino que también es un proceso vivencial, donde convivimos con otras personas, aprendemos otras cosas de estilo de vida, por ejemplo, de valores, de diferencias, de convivencia, como ya les dije, y pues que se enlaza con lo que dice el texto, que es el conjunto de disciplinas, coordinado por el docente, ¿verdad? Eh, no es un proceso donde el docente lo sabe todo, no es un proceso donde nosotros como docentes solo somos los que decimos qué hacer, sino que es un proceso de interacción, donde la comunicación es fluida entre docentes y estudiantes y pues se aprende de ambos lados. La educación es un derecho universal. La cobertura, la cobertura de la enseñanza fue creada poco a poco hasta lograr una cobertura universal. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque originalmente no todas las personas podían acceder a la educación. Recordemos que estamos hablando de Costa Rica. No todas las personas podían acceder. En algún momento fue solo para los hombres, en algún momento fue solo para las personas pues que vivían económicamente un poco más solventes. Y en algunos momentos, cuando la educación fue para las mujeres y para los hombres, fue diferenciada. No era la misma educación que recibían los hombres que la que recibían las mujeres. Hoy por hoy tenemos una educación universal, donde hombres y mujeres, sin distinción de etnia, credo, situación social, económica, recibimos la misma educación. Como dice el texto, al inicio era un derecho o un acceso que tenían solamente las personas adineradas. Posteriormente fue una educación diferenciada entre hombres y mujeres, pero actualmente todos recibimos la misma educación.
Esto lo vimos días atrás. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Cuál es el objetivo que tiene el sistema educativo costarricense? Formar ciudadanos amantes de su patria y conscientes de sus deberes y derechos. Y no solo conscientes, sino que los ejecuten, ¿verdad? No solo saber que yo tengo derecho al voto, sino ir a votar. No solo saber que yo tengo derecho a la libertad de expresión, sino que lo ejerza, me exprese con respeto, pero lo haga. No solo saber que tengo el deber de estudiar, sino que lo haga y lo haga con compromiso. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. Esto lo hablamos en la clase de la semana pasada. No es solo aprender, como ya lo dije hace rato, no es solo memorizar contenidos, es que el proceso educativo también tiene la función de fortalecer la personalidad de cada uno de los estudiantes, que incluso descubran habilidades que posiblemente antes no sabían que tenían. Formar ciudadanos para una democracia en que concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. No, esto ya lo he dicho varias veces, no somos seres humanos que vivimos en una isla aislados, convivimos entre todos y este se relaciona con el siguiente también, que es estimular el desarrollo de la solidaridad y la comprensión humana, que comprendamos que vivimos en sociedad, que tenemos que convivir, que nos tenemos que tolerar y que en este camino de la vida, pues también nos tenemos no solo que tolerar, sino que ayudar, que respetar, ¿verdad? Porque al final esto es algo que se aprende para la vida, no solo para el centro educativo. Usted sale del centro educativo, va a la vida, a trabajar, a tener una familia, y pues usted tiene que saber convivir, saber respetar, saber trabajar en equipo, y pues eso se aprende en los centros educativos. Conservar y ampliar la herencia cultural impartiendo conocimientos de historia, grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos. Lo he dicho un montón de veces, cultura general. Tenemos que saber cosas generales de matemáticas, de inglés, de estudios sociales, de español, cosas que son cultura general. No importa lo que usted trabaje el día de mañana, pero son aspectos relevantes de la historia, de la humanidad, pues que todos deberíamos de saber. Y tenemos, aquí les puse la ley fundamental de educación. Esto es, digamos que la estructura o lo que le da, además de la constitución política, ¿verdad? Que la constitución política establece que la educación es un derecho de todos y que será gratuita y costeada por la nación. Pero además de eso tenemos gratuita obligatoria, perdón, y costeada por la nación. Pero además tenemos la ley fundamental de educación, que es como la columna vertebral del sistema educativo. Y dice, todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla de la forma más amplia y adecuada. Entonces vean que aquí tenemos dos cosas, nuestro derecho y la obligación del Estado de darnos ese derecho de poder acceder a la educación. La educación pública será organizada como un proceso integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pretender que en un 10º año de colegio estemos aprendiendo a leer, ¿verdad? No, porque la educación, como dice el texto, es integral, es decir, se correlaciona entre ella. Un nivel nos lleva a otro. Por eso lo que aprendíamos en el kinder, que tal vez era hacer bodoquitos, pintar dentro de un espacio, no salirnos del dibujo, aprender a leer, a escribir, bueno, ya en primero de la escuela y así sucesivamente, el grado de dificultad va incrementando y es justamente por eso, porque es un proceso integral donde un nivel me va llevando a otro. No es un sistema donde todo está divorciado, separado, por decirlo de esta forma. Incluso hasta la universitaria. Vean, les voy a contar, cuando yo entré a la universidad, yo dije, bueno, ya, voy a estudiar esto y hasta que al fin no tengo que ver nunca más matemáticas. Y resulta que en primer curso, en primer semestre de carrera, tenía que llevar, perdón, en segundo semestre tenía que llevar un curso que se llamaba cartografía. Y entonces yo decía, claro, es muy simple, seguro es hacer mapas y aquí que allá. Pues resulta que el curso era pura matemática. Entonces vean que aquí, claro, porque sí era hacer mapas, pero para poder hacer mapas y tomar medidas, pues hay que utilizar la matemática. Entonces vean que es un proceso integral. El sistema educativo nacional comprenderá dos aspectos fundamentales, la educación escolar, la educación
escolar o extensión cultural. La educación escolar es en lo que ustedes están, ¿verdad? Que es el sistema educativo formal. Y la educación extraescolar o extensión cultural, pues son todas las cosas que se generan fuera de los centros educativos, talleres, cursos, etcétera, todo lo que sea fuera del centro educativo. La enseñanza técnica se ofrecerá a quienes se desearen hacer carreras técnicas de grado medio. Se requiere la escuela o colegio concluido. ¿Qué es la enseñanza técnica? Por ejemplo, en los colegios técnicos, los estudiantes llevan enseñanza académica, que es español, matemáticas, etcétera, pero además llevan enseñanza técnica. Puede ser secretariado, contabilidad, turismo, pero también existen instituciones que son completamente técnicas. Entonces, por ejemplo, yo terminé mi bachillerato este año, en el 2021. Yo no voy a ir a una universidad, pero quiero estudiar algo. Entonces, puedo ir a Lima, por ejemplo, que da enseñanzas, carreras técnicas de 2 años. Puedo ir a, que es gratuito, ¿verdad? Del Estado. Puedo ir a, al colegio, ay, olvidé el nombre, en Cartago. Les quedo debiendo el nombre, que son colegios que dan solamente educación técnica. Entonces, la persona se presenta con el título de bachillerato, se matricula en secretariado, en contabilidad y saca una carrera técnica que durará 2 años. El Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para eliminar el analfabetismo y proporcionar oportunidades. Por eso es que cada vez tenemos más opciones de estudio, ¿verdad? Justamente esto, la educación no está centrada únicamente en los niños o adolescentes, sino también en adultos que quieran, eh, bueno, además, como dice ahí, eliminar el analfabetismo. Todos sabemos que hay centros educativos donde tenemos escuela nocturna para personas que no saben leer y escribir. Y además de eso, en este caso también, ¿verdad? Centros educativos como el IPEC, donde los adultos también que sí saben leer y escribir, que sí tal vez por alguna razón no habían continuado sus estudios, puedan concluir. Y por último, la enseñanza primaria es obligatoria. La preescolar y la media son gratuitas y costeadas por la nación, obligatoria hasta el 9º año. Después de ahí sigue siendo gratuita y costeada por la nación. Después encontramos la ley de igualdad de oportunidades, perdón, la ley de igualdad de acceso a la educación, perdón, que está relacionada con la ley de igualdad de oportunidades. Todas las personas, sin importar su condición física e incluso mental, tienen derecho a acceder a un sistema educativo. El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación de personas, independientemente de su discapacidad. Esto lo hablamos la semana anterior, ¿verdad? Por eso entonces los centros educativos tenemos la obligación de facilitar material en braille. Por eso los docentes deberíamos de aprender a hablar lesco, porque la educación es un derecho, como ya dijimos, de todos. Existen centros educativos especializados en personas con discapacidad, especialmente para discapacidades muy, muy graves, que son las escuelas de enseñanza especial o los colegios que tienen prevocacional. Pero de lo contrario, los centros educativos, creo que más adelante está, los centros educativos convencionales también están en la obligación de aceptar estudiantes aún teniendo una discapacidad. El Ministerio de Educación promoverá la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales, es decir, el ministerio va a darnos los lineamientos de cómo se debe de atender un estudiante con necesidades educativas especiales. Se debe de dar una educación efectiva, creando programas y espacios de acceso para las personas con discapacidad. Esto podríamos dar un ejemplo, los estudiantes que están en aula aparte, por ejemplo, cuando hacen un examen, no precisamente porque tengan una discapacidad, sino porque tienen una necesidad educativa especial. Pongamos un ejemplo, podría ser que yo, a mí no me cuesta el estudio, pero posiblemente soy muy distraído o muy distraída. Entonces, cuando estoy haciendo examen me distraigo con facilidad o me molesta mucho el ruido o cuando
tengo mucha gente alrededor y la atención me pongo nervioso, entonces me llevan a un aula aparte porque tengo una necesidad educativa especial. Cognitivamente estoy bien, físicamente estoy bien, pero me pongo nervioso a la hora del examen, entonces por eso me llevan a un aula aparte. Este tipo de estrategias que establece el MEP para que las personas que tienen necesidades puedan desarrollarse de la mejor manera. Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el sistema educativo regular. Esto yo lo dije el otro día, ¿verdad? Si yo soy un estudiante que estoy en silla de ruedas, por ejemplo, cognitivamente estoy bien, entiendo bien todo, pero estoy en silla de ruedas. No necesariamente yo tengo que ir a una escuela de enseñanza especial, yo puedo matricularme en el centro educativo que yo deseo. Em, el sistema educativo deberá de velar por reforzar la dignidad y la igualdad de los seres humanos. Y aquí, ojo, tanto en las personas con discapacidad como en los compañeros de esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, desgraciadamente, en los centros educativos, especialmente la gente que es más jovencita, se genera el famoso bullying porque un compañero o una compañera tiene una necesidad especial y pues no, ¿verdad? Al final por eso existe el protocolo del bullying, porque es parte de nuestro sistema educativo reforzar la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, de todos los miembros dentro y fuera del aula. Y por último, el Ministerio de Educación suministrará apoyo, asesoramiento y recursos y la capacitación que se requiera. Esto en el caso de las escuelas de enseñanza especial o en el caso de las escuelas como tal, em, tal vez ahí está un poco más fortalecido, posiblemente los colegios que tienen prevocacional, porque tienen maestras de enseñanza especial y este tipo de cosas. Todavía falta un poco por hacer a los colegios académicos, ¿verdad? Especialmente porque pues las personas especializadas son las maestras de enseñanza especial que estudiaron y se especializaron en eso. Y nos falta a los colegios un poquito esa parte. Todavía tenemos desafíos, a pesar de que tenemos muchas cosas positivas, ¿verdad? A pesar de que el sistema educativo costarricense tiene escuelas y colegios en cada rincón del país, la deserción escolar ha disminuido significativamente, casi todos los adolescentes, bueno, casi todos los niños y casi todos los adolescentes logran terminar sus estudios, incrementa cada vez el número de adultos que desea concluir sus estudios y lo hace. El Ministerio de Educación ha creado programas de todas las formas para que las personas puedan continuar sus estudios. Y cuando hablamos del Ministerio de Educación, ojo aquí, tengamos en cuenta que el Estado también, aunque no lo mencioné anteriormente, está en la obligación de darnos acceso a la educación universitaria. Por eso tenemos universidades estatales. Y pues a esto se le agrega el hecho de que las becas se fortalecen, el sistema de alimentación y de transporte se fortalece. Tenemos muchas cosas buenas, sin embargo, también tenemos cosas por las cuales debemos trabajar. Debemos mejorar instalaciones. Hay colegios y escuelas que tienen condiciones bastante complicadas, riesgosas incluso. La carga de contenidos en algunos niveles es muy pesada, entonces a veces quizás tendríamos que mejorar el hecho de que calidad no es lo mismo que cantidad y pues en algunos programas, por ejemplo el caso de estudios sociales, de noveno, de décimo, es bastante pesado. Em, los docentes deben de mantenerse actualizados, capacitados, esa parte todavía falta, ¿verdad? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación tiene docentes de muy alta calidad, sí es importante que se mantengan actualizados. La contextualización es muy importante porque yo no puedo venir a dar un tema, por ejemplo, de séptimo, cuando yo hablo de los grupos indígenas de Costa Rica y yo estoy hablando de ese tema en el IPEC de San José, en el puro centro de San José, donde posiblemente nunca han visto un indígena, donde no conocen una reserva indígena, donde no conocen la realidad de los indígenas. Entonces al final esa persona simplemente se aprendió el contenido y ya, pero no es lo mismo que yo de ese tema en una zona indígena y que se la esté dando a los indígenas. Entonces, sí es importante y esa parte nos falta porque al final los programas de estudio son parejos para todos. Yo tengo que llegar a dar los temas para todos.
en cualquier latitud del país, en cualquier lugar del país. Entonces, tal vez nos falta esa parte, hay que contextualizar, hay que saber adaptar los temas a la zona en la que estamos, al tipo de estudiante que tenemos. Y por último, mejorar el acceso de las zonas rurales, especialmente las zonas indígenas, zonas donde las escuelas son bastante lejanas, pero en el caso de las zonas indígenas, sí es bastante complicado porque ellos tienen que desplazarse, cruzar a veces el río, caminar horas, ¿verdad? Caminos muy complicados, entonces mejorar el acceso es importante, por ejemplo, el acceso de caminos, pero además de eso, mejorar el acceso en el sentido de que todos los estudiantes tengan acceso a, a la educación, aún viviendo lejos, que todos los estudiantes puedan llegar a un centro educativo, poderse alfabetizar y demás. Entonces, básicamente, este es el tema de la educación, es el tema que le compete a la guía de trabajo autónomo número 3. Espero que tengan un bonito día y si tienen dudas, no tengan pena en escribirme. Entonces, eso sería por hoy.